Muy buenas. Queremos resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de eliminación, a veces llamamos el método de adición. Para resolver un sistema de ecuaciones estamos buscando un par ordenado o un valor psi que satisfacerá ambas ecuaciones. Pero también debemos tener en cuenta que al solucionar un sistema de ecuaciones lineales es posible no tener solución, así como un número infinito de soluciones. Ahora la idea del método de eliminación es querer agregar estas dos ecuaciones juntas, y eliminar cualquier términos x o términos. Y así que queremos sumar las dos ecuaciones y eliminar una de las variables, los términos x o los términos y deben ser opuestos. Mirando nuestras dos ecuaciones aviso como los términos x y los términos y son lo mismo. Entonces, si queremos que sean opuestos, tendríamos que tener los x términos o los términos y para ser negativos. Así que vamos adelante multiplicar la primera ecuación por -1. Eso va a cambiar el signo de cada plazo. Tenemos tener 5x, 2 igual -4. Y la segunda ecuación dejamos la misma porque aviso como ahora. En este caso, ambos términos x y términos y son opuestos, así que este es uno de estos casos inusuales porque ahora cuando agregamos estas dos ecuaciones juntas aviso de cómo la suma de los x términos es 0, pero también lo es la suma de los términos. Así que los términos x y los términos y tienen una suma de 0. Así que nos dejamos con 0 igual -6. Entonces, cuando solucionamos un sistema algebraicamente, es decir, por el método de eliminación o el método de sustitución y la variable se eliminan, esto significa que el sistema no tendrá solución o un número infinito de soluciones. Y se basa en si esta ecuación dada es verdadera o no. Aquí tenemos 0 igual -6. Bueno, eso es obviamente falso. 0 no es igual de -6 y como este resultado es falso, eso significa que el sistema no tiene solución. Y una forma de verificar esto sería graficar estas dos ecuaciones lineales, y al solucionar un sistema graficando, el punto de intersección representaría la solución. Si graficamos estas dos líneas, aviso como son paralelas, lo que significa que no se intersectan. Verificar este sistema de ecuaciones no tiene solución,